Buenas tardes, les damos una vez más la bienvenida. Hoy nos encontramos aquí en el Centro de Estudios de Hermenéutica para disfrutar de la segunda presentación, o digamos de la segunda parte de esta serie de presentaciones sobre Proust, a cargo de Martín. Vamos a ir directamente a la presentación para justamente no quitarle tiempo a esta maravilla que ya tuvimos el jueves pasado y que vamos a volver a disfrutar el jueves que viene, el 21 de octubre. Bueno, muchas gracias, Martín, te Laura. doy la palabra y largamos nomás. Bárbaro. Bueno, Gracias. un par de cosas ahí. Bueno, está mandando Diego muy amablemente los archivos. Esos archivos que llegan ahí son algunos pasajes que yo seleccioné de la obra, de diferentes tomos de la obra de La Busca del Tiempo Perdido, sobre los que voy a intentar trabajar. El primero ya lo leí un poco en el primer encuentro, el de la Magdalena del Té. El número 2, 3, 4 y 5 voy a tratar de ir hojeándolos un poquito hoy, ¿sí? A medida que voy exponiendo. Y yo también puse en el chat, ¿sí? Puse un artículo que lo voy a volver a poner ahora, que es un artículo que se publicó este año en un dossier que se llama Proust y otras literaturas, a propósito de los 150 años del nacimiento de Proust. Ahí está el archivo, también está ahí al final y está al principio. Es un artículo que escribí yo, que lo mando no porque lo haya escrito yo, sino porque ahí va a aparecer un poco de lo que yo voy a contar ahora en relación a la lectura filosófica de esta novela. Es un artículo académico, digamos, que por ahí tiene una suerte de escritura un tanto compleja, académica, digamos así compleja, pero bueno, ahí está de alguna manera englobada esta perspectiva de que esta novela puede ser considerada una filosofía de lo sensible, que tiene mucho que ver con lo que yo quiero hablar en este segundo encuentro, ¿sí? Hoy va a ser por ahí el encuentro más filosófico de los tres, porque va a ser leída la novela a partir de un concepto propio de Merleau-Ponty, que es el de idea sensible, ¿sí? Ese concepto yo lo trabajé en mi tesis doctoral, o sea, es por ahí la novedad, entre comillas, que quiere aportar mi estudio doctoral, y que está en ese primer libro que yo comenté la otra vez, que se llama Merleau-Ponty, lector de Proust, lenguaje y verdad, y podría indicar las páginas de la edición de Valdemar. Sí, es que la edición que yo estoy mandando es la de Valdemar, Ricardo. Esa es con la que yo trabajo, esta misma que está acá. O sea, esos PDF que mandé son de la edición de Valdemar, así que las páginas que ves ahí son las páginas de Valdemar. Bien, y entonces hoy quería arrancar con algo muy agradable, que es una lectura de un pedacito de una carta que escribe Proust. Yo lo voy a decir, por ahí algunos lo saben, pero Proust era un escritor de cartas compulsivo. ¿Sí? Se estima que más o menos escribió alrededor de 70.000 cartas en su vida. O sea, un montón. Si uno saca más o menos desde que sabe escribir hasta el final de su vida, que son como 6 cartas por día. O sea, pasa que, bueno, Philip Kolb, que es quien edita esa correspondencia, en la cual solo hay 5.000 cartas, dice que Proust usaba la comunicación epistolar casi para reemplazar hasta el diálogo, ¿no? Se iba a una reunión y mandaba 2 cartitas, diciendo, bueno, te quería decir también esto, ¿no? No eran 2 cartas así como sesudas, pero bueno, yo quiero hoy empezar leyendo una carta que está citada en ese artículo que yo les mando, que es una carta que Proust le escribe a Jacques Rivière, que es un amigo de él, que es de alguna manera quien empuja para que A la sombra de las muchachas en flor, el segundo tomo de La búsqueda del tiempo perdido, se publique en Gallimard, ¿sí? Perdón, se publique en la nueva revista francesa, ¿sí? En la NRF. Y esa carta que le escribe Proust a Rivière es muy importante, primero porque Proust le va a dar algunos datos sobre la novela, y segundo porque nos va a otorgar una clave de lectura muy interesante, que es que la novela tiene un objetivo, digamos, preconcebido por el autor, ¿sí? Así que yo se las leo, la carta dice, no la voy a leer todavía, voy a leer un pedacito nomás, pero la carta dice más o menos esto, ¿no? Dice, primero le dice, ¿no? Proust le dice, al fin encuentro un lector que intuye que mi libro es una obra dogmática y una construcción, ¿sí? Mi libro es eso, y la gente no se da cuenta. Y Proust le escribe en esa carta a Rivière de 1914, como artista me ha parecido más honrado y más delicado no dejar ver, no anunciar que si salía en busca de algo era de la verdad, ni en qué consistía para mí esta. No, si no tuviera creencias intelectuales, si simplemente buscara rememorar y solapar estos recuerdos con los días vividos, no me tomaría enfermo como estoy la molestia de escribir.
pero no he querido analizar esta evolución de un pensamiento de un modo abstracto, sino recrearla, hacerla vivir. Estoy por tanto obligado a pintar los errores, sin creer tener que decir que los considero errores. ¿Qué le voy a hacer si el lector cree que los considero la verdad? El segundo volumen acentuará este malentendido. Confío que el último lo disipará. ¿Sí? Bien. Si hay algo de lo que voy en busca... Venía acá. Pensé que me estaba por hacer una pregunta, Josefina no. Si hay algo en lo que, a lo que va en busca, Proust es en busca de la verdad, y esa verdad la pone con mayúsculas, ¿sí? De hecho, en la carta está escrita con mayúsculas, y esto es algo que señala Vincent de Comte en un libro muy conocido que, se llama Proust, una philosophie du roman, una filosofía de la novela, en el que se encuentra un análisis de la novela, un análisis filosófico, y en ese libro, después de citar esta carta, un pedacito de esta carta en verdad, Vincent de Comte dice que cuando Proust habla de la verdad con mayúscula, está aludiendo no a la verdad de los historiadores, a la verdad de los hechos, fáctica, de los enciclopedistas, sino a la verdad de los sabios y los metafísicos. ¿Sí? Y entonces esta alusión a ese tipo de verdad sugiere que una lectura especulativa de la obra no es una lectura errada, digamos, no una lectura filosófica de la obra, no es una lectura, digamos, invalidada. ¿Sí? Y entonces Vincent de Comte emprende esta lectura en ese libro y se pregunta por esta carta, ¿sí? Que es una carta muy curiosa, porque Proust dice que está forzado a pintar los errores y que él no tiene la culpa si la gente cree que esos errores son la verdad. Pero que ese malentendido, ¿no? El de confundir los errores con la verdad, va a ser un malentendido que se va a acentuar en el segundo volumen, ¿sí? Y que él espera que el último volumen los disipe, ¿sí? En esta carta de Proust se dan cuenta que el proyecto de la novela tiene 3 tomos. Nosotros ya vimos, yo la vez pasada dije que en verdad ese proyecto se va reformulando hasta que después sea grande, ¿no? Pero el plan de lectura de la obra, ¿no? Tiene 3 tomos, y parece que Jacques Rivière, no conocemos la carta que Rivière le escribe a Proust, pero se da cuenta de que ahí hay algo detrás. Por eso él lo arranca felicitando, ¿no? Al fin encuentra un lector perspicaz. Y nosotros sabemos que este elogio que Proust está haciendo de la lectura de Rivière es la contracara de la tristeza que él sentía ante la incomprensión del primer tomo. De hecho, él introduce en el final de la novela pasajes autorreferenciales. Acuérdense que el final de toda la novela está escrita inmediatamente después que el primer tomo, o sea que ahí ya tenemos una suerte de sensaciones de lo que Proust puede pensar de la recepción del primer tomo, que fue muy mala y muy criticada, y por ejemplo en esa última parte de la novela, el narrador escribe en un momento que él había mostrado algunos textos, y dice, nadie entendió nada, ¿sí? O sea, me había ganado el título de escudriñador de detalles, cuando lo que yo buscaba eran las grandes leyes, ¿sí? Y de hecho después hay otro pasaje autorreferencial que aparece ahí también, en el que el narrador dice, el tiempo que necesita un individuo para penetrar en una obra algo profunda no es más que el compendio y como el símbolo de los años, a veces de los siglos, que transcurren antes de que el público pueda amar una obra maestra verdaderamente nueva. Para eso, para evitarse las incomprensiones de la muchedumbre, el hombre de genio tal vez se diga que por carecer los contemporáneos de la necesaria perspectiva, las obras escritas para la posteridad solo deberían ser leídas por esta última, como ciertas pinturas que se juzgan mal observadas demasiado cerca. ¿Sí? Proust diciéndonos, bueno, a veces la gente me está leyendo mal y en algún momento me van a entender, ¿no? Yo a veces me sorprende, así como Proust todo el tiempo está dudando de su vocación de escritor, cómo a su vez tiene una seguridad muy fuerte sobre su trabajo, ¿no? Introducir este pasaje y decir, bueno, las grandes obras van a ser comprendidas por la posteridad, en alusión a su propia obra, es algo muy interesante, ¿no? Bien, ahora, si nosotros emprendemos una lectura filosófica, habilitada por el mismo autor de la novela, ¿no? Que dice que va en busca de la verdad, y la recherche considerada como una búsqueda de la verdad no solo es algo que dice Vincent de Comte, también lo dice Antoine Compagnon en uno de sus prólogos, lo dice el mismo Gilles Deleuze en Proust y los signos, ¿no? O sea, Gustavo, tenés el micrófono abierto, no sé si lo podés cerrar, por favor, porque se escucha el sonido de fondo. Gracias, Gustavo, muy amable.
esa lectura, ¿no?, filosófica puede ser considerada a partir de esta clave de lectura que es la pintura de los errores, ¿sí? Por eso hoy vamos a hablar del atelier del Stier y de un recurso pictórico para hablar de la escritura literaria, ¿no? Este modo de presentación del que nos está hablando Proust tiene que ver un poco, de alguna manera, con el hecho de poder presentar las esencias por medio de la novela a través de una pintura, como dar pinceladas que puedan ser consideradas errores al principio, pero que al final de la obra puedan ser comprendidas como un cuadro que expresa en su totalidad. Por eso no es casual que Bergot, un personaje que es un escritor en la novela, él se muera, mientras está agonizando, se muere mirando un cuadro, que es la vista de Delphes de Vermeer, yo lo mostré, es este cuadro que yo puse en la tapa del primer libro, es este cuadro el que muere viendo Bergot, y dice, yo tendría que haber escrito como él pintaba, dando una pincelada sobre otra, construyendo, bueno, esa es la narración proustiana, ahora vamos a ver, tiene que ver con dar pinceladas que al principio pueden ser consideradas errores, pero que cuando se ve el cuadro desde el final, bueno, tiene un sentido. Y es lo que nos pasa con la novela, ¿no? Vamos a ver que hay además dos lecturas filosóficas, yo voy a presentar dos lecturas filosóficas posibles de la novela, pero una que es la clásica, que es la menos importante, en verdad, es que, bueno, que vos al final te enterás que el narrador está construyendo toda la narración a partir de las rememoraciones involuntarias, que son un modo de expresar esa esencia extratemporal de las cosas. Perdón si hoy me pongo un poco más filosófico, pero bueno, es lo que toca, digamos. Entonces, esa es una posible lectura. Vamos a ver otra que tiene que ver con una suerte de pulsión narrativa descontrolada que padece el narrador. Pero este modo de presentación, de pintar los errores, ¿sí?, que estamos nombrando, y ver este cuadro desde el final, Vincent de Combe lo plantea en este libro, Proust, una filosofía de la novela, no está traducido ese libro, creo que es incluso del 87, si no me equivoco, si no me falla la memoria, y ahí Vincent de Combe hace una analogía entre Dostoyevsky, Madame de Sévigné, que es una escritora que escribe unas cartas, que en verdad ese es el seudónimo, y que aparece presente en la novela, ¿no?, también. Y miren lo que dice Vincent de Combe, dice, ¿no? Hay un paralelismo entre este modo de escribir, el de Dostoyevsky, el de Madame de Sévigné, y la pintura de este pintor impresionista El Stier, que va a aparecer en la novela, que yo todavía no lo nombré, pero ahora lo voy a empezar a caracterizar. Y de Combe escribe, Madame de Sévigné pinta los paisajes como Dostoyevsky pinta los caracteres, o presenta a los personajes, comenzando por el orden sensible de la percepción, en lugar de seguir el orden lógico de la explicación. En el orden de las percepciones, el error precede a la verdad. Reconocemos el mismo proyecto de Proust, pintar los errores en búsqueda de la verdad, ¿sí? Hay un orden de las percepciones, ¿sí?, que de alguna manera antecede a la expresión de la verdad. Y esa percepción es una presentación del orden sensible, o de seguir ese orden sensible en lugar de seguir el orden de la explicación. Ahora vamos a ver que hay una frase muy, muy, muy conocida de Turner, el pintor inglés, que en un momento cuenta la anécdota que él está pintando un barco, y alguien se acerca a ver esa pintura que él está realizando y le dice, pero acá le falta el ojo de buey, ¿no? Las escotillas que aparecen a los lados del casco. Y Turner le dice, no, yo pinto lo que veo, no lo que sé. ¿Sí? Porque él no estaba viendo en esa perspectiva el ojo de buey, estaba del otro lado. Pero ese dato era un dato de la inteligencia. Y la impresión, a priori, no me otorgaba ese dato, ¿sí? Entonces va a haber una reivindicación de lo que sería el orden de las percepciones en el encuentro con el mundo, ese orden primigenio, o lo que se llama la ilusión, ¿sí?, o los errores de la percepción, que en verdad, más que errores, son un encuentro primordial con lo sensible, al que todavía no le ha acaecido la censura de la inteligencia, ¿no? Y vamos a ver que eso es lo que aparece, según esta lectura que yo propongo, en lo que en la novela se llama el entredos, ¿sí? Lo que está entre el primer tomo y la última parte del último tomo. Hay toda una escritura, hay una escritura desbordada de Proust que parece casi no estar como
como si estuviera actuando un lado del cerebro y no el otro, ¿no? Escribiendo, 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 después él va y corrige, pero el primero es como una suerte de catarsis de la escritura, de la descripción de aquello que aparece, lo cual para alguien que se ha educado y estudiado la tradición fenomenológica como yo, es muy agradable, ¿no? Porque la descripción fenomenológica lo que busca de alguna manera es describir aquello que aparece, ¿sí? Todo lo que aparece, ¿no? El fenómeno, describir lo que aparece. Entonces, de hecho hay un artículo que yo mencioné la otra vez, y que se llama Proust fenomenólogo, ¿sí? Se hace esa pregunta, bueno, ya acá ese artículo que les pasé mío se llama Proust filósofo, bueno, porque hay una lectura posible de este quehacer proustiano en relación a su común quehacer filosófico. Bien, entonces la verdad no va a ser el punto de partida, sino una suerte de resultado, o sea, la construcción de esta catedral, que es la Recherche, implica comenzar por lo falso de las impresiones, para alcanzar lo verdadero. O sea, cada relato, cada experiencia narrada en los primeros tomos, tiene que ver con una pluma libre que busca al modo impresionista, ¿no? Los impresionistas que se pintaban, ¿no? Rápidamente lo que iba apareciendo. Aquel modo impresionista que tiene que ver con pintar aquello que vemos en lugar de aquello que sabemos. ¿Sí? Pintar lo que vemos y no lo que sabemos. Y esto va a suceder, este cambio en el narrador, va a suceder fruto de su encuentro con Elstir, que es un pintor ficticio, en el que podemos leer a otros pintores, ¿no? A Cézanne, a otros pintores, digamos, ahí aparece a Vermeer, pero es un pintor ficticio, como hay otros artistas ficticios, ya nombré, ¿no? En la música Vinteuil, en la escritura Bergot, en la pintura Elstir, en el teatro, en las artes escénicas podríamos hablar de la Verma, ¿sí? Todos son personajes construidos que tienen arraigo en otros personajes reales. Bueno, Elstir es el pintor imaginario de la Recherche, que en el encuentro que va a tener el narrador con él, en esa visita al atelier, se va a dar un salto decisivo en la concepción que tiene el héroe de la novela, el narrador, de lo real, ¿sí? Bien, y yo ahí entonces yo ya voy a apelar a uno de los archivos que les envié, que es el de la visita al atelier de Elstir, que se encuentra en A la sombra de las muchachas en flor, que de la edición, ya que estamos, que Ricardo la tiene, porque muy generosamente se la regaló su esposa, que está en la página 733 del primer tomo de A la busca del tiempo perdido. Al final, y ahí yo les di de las 7:33 a las 7:41, ¿sí? No voy a leer todo, obviamente, pero voy a ir como haciendo un picadito de lo que aparece ahí, para que se den una idea de qué es lo que le acaece al narrador cuando se encuentra con Steve, ¿no? Dice: puse los pies en el atelier, no volví a fijarme en las molduras color chocolate de los plintos. Me sentí perfectamente feliz, porque gracias a todos los estudios que había a mi alrededor, sentía la posibilidad de elevarme a un conocimiento poético, fecundo en alegrías, de cantidad de formas que hasta entonces yo no había aislado del espectáculo total de la realidad. Y el atelier de Elstir se me apareció como un laboratorio de una especie de nueva creación del mundo, donde del caos, que son todas las cosas que vemos, él había extraído, pintándolas sobre diversos rectángulos de tela puestos en todos los sentidos, aquí una ola del mar aplastando enfurecida sobre la arena su espuma lila, allá un joven de dril blanco acodado en el puente de un barco. La chaqueta del joven y la salpicadora ola habían cobrado una dignidad nueva por el hecho de seguir existiendo, aunque faltos de aquello en lo que en apariencia consistían, porque la ola ya no podía mojar ni la chaqueta vestir a nadie. Y más abajo dice: naturalmente en el atelier apenas si se veía otra cosa que marinas hechas allí, en Balbec, pero en ellas podía yo percibir que el encanto de cada una consistía en una especie de metamorfosis de las cosas representadas, análoga a la que en poesía se denomina metáfora, y que si Dios Padre había creado las cosas al darles un nombre, Elstir las recreaba quitándoles un nombre o dándoles otro. Los nombres que designan las cosas responden siempre a una noción de la inteligencia, ajena a nuestras auténticas impresiones, y capaz de obligarnos a eliminar de ellas cuanto no se refiere a dicha noción. Y más adelante, unos renglores más adelante, dice: no tardaba mi inteligencia en restablecer entre los elementos la separación que mi impresión había abolido. O sea, la inteligencia introduce una separación que la impresión no nos da, ¿sí?, entre las cosas. Del mismo modo, en mi cuarto de París, me ocurría oír una disputa, casi un motín,
hasta que no lo remitía a su causa, por ejemplo, el rodar de un coche que se acercaba, ruido del que entonces eliminaba aquellas vociferaciones agudas y discordantes que mi oído había percibido realmente, pero que mi inteligencia sabía que no producía ninguna rueda. Pero los raros momentos en que vemos a la naturaleza tal cual es, poéticamente, de esos momentos estaba hecha la obra del Stier, ¿sí? O sea, un acercamiento a la naturaleza en el que la inteligencia no tiene un rol fundamental, sino que las impresiones me otorgan esta primera impresión, digamos, este primer acercamiento al mundo. Más adelante, en la página 737, dice, ahora bien, el esfuerzo de no exponer las cosas tal como sabía que eran, sino según esas ilusiones ópticas de que está hecha nuestra primera visión, le había llevado precisamente a resaltar algunas de esas leyes de perspectiva más sorprendentes entonces, porque era el arte el primero en revelarlas, ¿sí? No presentar las cosas como sé, sino como veo, ¿sí? Me permite resaltar algunas leyes de la perspectiva que el arte revela primero, antes que nadie. Ahí habla de la indistinción entre la tierra y la playa, etcétera, etcétera. Y en la 739, leo un fragmento más, dice, el esfuerzo que el Stier hacía para despojarse en presencia de la realidad de todas las nociones de su inteligencia era tanto más admirable cuanto que este hombre, que antes de pintar se volvía ignorante y olvidaba todo por probidad, por lo que sabemos que no nos pertenece, poseía precisamente una inteligencia excepcionalmente cultivada. A la hora de pintar, dejaba de lado la inteligencia, se volvía ignorante, pintaba aquello que veía. Y en el pasaje que yo les envié sobre el Stier, yo les agregué, además de esto que está en La sombra de los muchachos en flor, un pasaje que aparece, una sola carilla que aparece en la parte de Germain, en el que ahí el narrador escribe, dice, ¿no es entonces lógico, no por artificio de simbolismo, sino por una vuelta sincera a la raíz misma de la impresión, representar una cosa por esa otra que en el relámpago de una ilusión primero hemos tomado por ella? El Stier trataba de arrancar a lo que acababa de sentir lo que sabía. Su esfuerzo había consistido muchas veces en disolver ese agregado de razonamientos que llamamos visión, ¿sí? Bueno, no leo más. Este es el primer pasaje que quería más o menos leer para poder sacar unas conclusiones de allí. Pero lo que el Stier hace claramente es pintar lo que ve y no lo que sabe. Traducido en términos más conceptuales, deja de lado la inteligencia a la hora de expresar artísticamente. ¿Y de qué se nutre la expresión artística? De ese primer encuentro del sujeto o de la conciencia con el mundo, ¿sí? Un primer encuentro que me nutre de impresiones que parecen errores, pero errores o ilusiones vistas retrospectivamente. Por eso vamos a ver, si alguno leyó los pasajes que yo le mandé, yo le voy a comentar, que en un momento se describen los senos de la escollera. Claro, no, la escollera no puede tener senos, pero bueno, claramente hay algo que se quiere decir. Así como la poesía juega a la hora de forzar el lenguaje y usar las metáforas, como dice ahí, bueno, la pintura también puede forzar eso, ¿sí? Hay un ensayo precioso de Merleau-Ponty que se llama La duda de Cézanne, ¿sí? Que tiene 11 carillas, en el que Merleau-Ponty, eso está en Sentido y sin sentido, se llama el libro, que Merleau-Ponty trata de como reconstruir un poco la expresión pictórica de Cézanne, y cómo Cézanne lo que pinta no tiene que ver tanto con aquello que la inteligencia me dice que es el mundo, sino con una suerte de acercamiento sensible al mundo, ¿sí? Por eso Merleau-Ponty también en Lo visible y lo invisible, que es un libro del que yo voy a leer algún pasaje hoy, habla de que solo es algo así, lo dice, lo voy a parafrasear, después puedo buscar el textual, pero solo es más azul, solo es más rojo que el rojo de la sangre, el azul del mar. ¿Qué tiene que ver el azul con el rojo? No, bueno, porque tiene que ver con una intensidad dada en un contraste con otras impresiones. Sí, bueno, hay una expresión metafórica, literaria, pictórica, que tiene que ver con una revalorización de aquello que se nos aparece, de lo que va a llamar Anne Simon, que es una estudiosa de la obra de Proust y Merleau-Ponty, errores de los sentidos. Voy a leer un pasaje de un artículo de un libro de Anne Simon que se llama Proust o lo real reencontrado,
lo sensible y su expresión en A la búsqueda del tiempo perdido, está en francés el libro solamente, es del 2011, ahí Ian Simón dice, el joven muchacho, está hablando del narrador joven que va a la tele, dice, que iría más lejos aún que su maestro en la experimentación de lo visible, accede a una nueva manera de ver, reactivando su mirada sobre el mundo, tal como se da, y desactivando la búsqueda de la significación intelectual del sentir. En efecto, la confusión del arriba y del abajo, del cielo y del mar, del pueblo y del océano, se asimila a una tentativa por restaurar un mundo sin rupturas. La ilusión no es un error a superar, sino un momento privilegiado de nuestra unión al ser bruto. ¿Sí? La ilusión no es un error a superar, sino un momento privilegiado de nuestra unión al ser bruto. Esta pintura de los errores es la que el narrador aprende en su visita al atelier del Stier, ¿sí? Y este encuentro va a ser el que va a configurar ese modo particular de expresar que tiene la Reyaj, ¿sí? Bien. Ahora bien, si la Reyaj es una pintura de los errores, que implica revalorizar esta primera impresión, no ver en la ilusión un error, sino un momento privilegiado de unión al ser bruto, la pregunta que no se puede hacer es, bueno, ¿qué es lo que quiere expresar? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir Proust? ¿Sí? Bueno, Proust ya sabemos que quiere recobrar el tiempo perdido. ¿Pero qué es el tiempo perdido? Bueno, el tiempo perdido tiene que ver con una vida pasada, una esencia de mi yo pasado y de mis impresiones pasadas que se muestra como irrecuperable, ¿no? Que se muestra en el pasado, olvidada. Esa esencia del mundo, de la que vamos a hablar un poquito más también en el último encuentro, esa esencia extratemporal de las cosas, tiene que ver un poco con lo que Merleau-Ponty va a llamar una idealidad sensible. Pero Merleau-Ponty no lo saca de la nada, eso Merleau-Ponty lo aprende al contacto con la obra proustiana. Y acá cobra sentido el primer texto que yo les mandé, y del cual me lamento un montón no haber mandado otro, que después lo voy a escanear y lo voy a mandar, son 3 carillas, pero que tiene que ver con la sonata de Vinteuil, que es una sonata, una canción, una pequeña frase que aparece en una sonata, o sea, un pasaje de la sonata, que está asociada, es muy importante en la novela, ¿no? Ya en el primer tomo está omnipresente casi, y que está asociada al amor de Swann con Odette, ¿sí? De hecho, se la llama el himno nacional del amor, así dice Swann, que era como el himno nacional de ese amor. Y está asociada también con lo que Swann llama, o con lo que se podría identificar, no Swann lo llama, la institución del amor de Swann por Odette. Esa sonata de Vinteuil, que es un compositor, que además es el padre de una chica que va a tener, sobre la cual se va a narrar la primera escena, digamos, de fuerte contenido homosexual en la novela, que es una escena lésbica entre la hija de Vinteuil y, no me acuerdo quién, otra mujer. Ese compositor que es un compositor, digamos, no muy famoso, pero conocido, va a componer lo que es una sonata que va a sonar en un momento determinado en el salón de Madame de Verdurin, y que Swann va a asociar con el amor, o con la esencia del amor. Y yo les di un pasaje ahí, el número 2, que se llama la sonata de Vinteuil, de la pequeña frase, en donde hay un par de datos que yo quiero que retengamos, porque tiene que ver después con la retoma que Merleau-Ponty va a hacer para poder deslindar el concepto de idea sensible, ¿no? Que parece un contrasentido en sí mismo, ¿no? Una idea sensible, bueno, eso es lo que de alguna manera va a expresar, lo que va a querer expresar Proust. En el pasaje que yo les di, se habla de la sonata, y en la página 189 de la edición de Valdemar, dice el narrador lo siguiente, ¿no? Dice: pero en un momento dado, sin poder distinguir con nitidez su contorno, ni dar nombre a lo que le agradaba, hechizado de improviso, había tratado de recoger la frase o la armonía, ni él mismo lo sabía, que pasaba y que le había abierto más ampliamente el alma, con ciertos efluvios de rosas que circulan en el aire húmedo del atardecer, como ciertos efluvios de rosas que circulan en el aire húmedo del atardecer, tienen la propiedad de dilatar nuestra nariz. ¿Acaso por no conocer la música había podido sentir una impresión tan confusa, una de esas impresiones que tal vez son, sin embargo,
las únicas puramente musicales, inextensas, enteramente originales, irreductibles a cualquier otro orden de impresiones. Una impresión de este género, durante un instante, es por así decir, sin materia. Más adelante, en ese pasaje que yo les di, habla de la frase en cuestión. Dice, aquella vez Swann había distinguido nítidamente una frase elevándose durante unos instantes por encima de las ondas sonoras. Inmediatamente le había propuesto voluptuosidades particulares que nunca había imaginado antes de oírla y que solo ella, estaba seguro, podía hacérselas conocer. Y había sentido que por esa frase una especie de amor desconocido. Ahora lo comento, y más adelante dice, Swann encontraba dentro de sí, en el recuerdo de esa frase que había escuchado, en ciertas sonatas que había pedido que le tocaran para ver si volvía a encontrarla, la presencia de una de aquellas realidades invisibles en las que había dejado de creer. O sea que la sonata, la pequeña de la frase de la sonata, contiene una realidad invisible, que solo ella puede transmitir, ¿no? ¿Sí? Solo ella podía hacérselas conocer, y está contenida en una impresión musical, sin materia, ¿sí? Más adelante, y para que esto todavía se torne aún más claro, en el pasaje que yo no les di, porque soy egoísta, evidentemente, y no lo quise pasar, no, porque no me di cuenta, en este mismo tomo, ¿no? Miren lo que dice el narrador que viene contando la historia de Swann, dice, estos encantos de una tristeza íntima eran precisamente los que la pequeña frase trataba de imitar, de recrear, llegando a captar, a volver visible su esencia, que por otro lado reside en ser incomunicable y parecer frívolos a quienes no la sienten, ¿sí? Yo cuando me hablo más lento no es que los esté tratando de ingenuos, simplemente quiero resaltar esa parte de la frase, ¿no? Si no, para decir Martín, parece que no está tratando de tonto, que le es más lenta esta frase. No, pero es muy interesante, diga, a volver visible su esencia. Y más adelante dice, Swann consideraba los motivos musicales como verdaderas ideas, pertenecientes a otro mundo, a otro orden, ideas veladas por tinieblas, desconocidas, impenetrables para la inteligencia, mas no menos perfectamente distintas unas de otras, no menos desiguales entre sí en valor y significado, ¿sí? Hay ideas musicales, ¿sí? Que vuelven visible una esencia, ¿sí? Esa pequeña frase, dice, en su pequeña frase, aunque presentarse a la razón una superficie oscura, se advertía un contenido tan consistente, tan explícito, al que prestaba una fuerza tan nueva, tan original, que quien la había oído la conservaba dentro de sí en pie de igualdad con las ideas del entendimiento. Swann se remitía a ella como a una concepción del amor y de la felicidad. ¿Sí? Me detengo acá, porque ya leí un montón, pero quiero decir un montón de cosas sobre esto. Yo voy a decir una cosa muy ingenua y muy simple, pero con la cual a veces a mí me preguntan, yo tengo hermanos, y mi madre y mi padre, ¿no? Y claro, se imaginan, mi papá es comerciante, mi mamá es docente toda su vida. Cuando yo hice mi tesis doctoral, decía, bueno, ¿y de qué trata tu tesis doctoral, no? Y yo no le decía, es un acercamiento fenomenológico a la expresión del lenguaje literario. Porque era una expresión injusta, porque sabía que mi mamá no conocía esos conceptos, ni siquiera sabía lo que era fenomenología. Entonces, ¿cómo le explicaba? Y lo decía de una manera muy simple. Decía, ¿viste cuando vos vas al cine, o cuando lees un libro? ¿Sí? Y vos lees el libro y alguien te dice, bueno, ¿de qué trata la película? Y vos la empezás a contar y de repente decís, no, la tenés que ver, ¿sí? O no, lo tenés que leer. Y bueno, ¿qué es lo que se expresa ahí? Bueno, lo que se expresa ahí es que justamente en esa forma de arte se me está diciendo algo que no puede ser dicho de otra manera. Es decir, que no puede ser desprendido del tejido en el que está expresado. ¿Se entiende? O sea, sí, yo puedo decir que La búsqueda del tiempo perdido es una novela que intenta recobrar el pasado mediante la expresión de las esencias, digamos, que aparecen en lo sensible. Pero eso no dice lo que la novela dice. Hay que atravesar esa forma de arte, hay que atravesar el tedio, esa lectura extensa, esa forma de narrar, ese modo de expresar, para que se me diga eso, porque además se me dicen un montón de otras cosas. Yo hace poco escribí un artículo de divulgación que se llama No te la puedo contar, ¿sí? Que es para una revista de divulgación, que tiene que ver con esto. Yo no te puedo contar,
¿sí? Yo te tengo que señalar ahí, ¿no? Andá a ver eso, lee esa novela. Si a mí una novela que me apasiona, la amo, la recomiendo, la leí 4 veces, cada vez que la leo me hace feliz, es Océano Mar de Barico, ¿no? Es una novela imperdible, espectacular. Ahora, esa novela, ¿qué hace? Bueno, expresa el mar. Está bien, bárbaro, lindísimo. Y ahora, bueno, hay que leerla. Hay que leerla porque hay una construcción literaria de diversos personajes que se encuentran con ese fenómeno que es el mar, que atraviesan ese fenómeno o que lo enfrentan y que nadie sale indemne de ello. ¿Sí? Y el mar está asimilado con el ser, con lo que acaece, con la verdad. ¿Sí? Quien ha visto las profundidades del mar permanecerá inconsolable, dice el narrador en un momento de la novela. Quien vio la verdad permanecerá inconsolable. Luego, en un momento dice algo así como lo parafraseo, ¿no? Hay 3 tipos de personas: los que conocen el mar y lo atravesaron, los que fueron y no volvieron, y los que nunca lo vieron. Y te vas a sorprender de cuáles son las más felices. Bueno, después sabemos que las más felices son las que nunca entraron al vientre del mar porque no vieron la verdad de frente, una verdad que lo deja a uno inconsolable. Digo, todo eso yo les puedo contar, pero si leen la novela, eso se experimenta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay una expresión de la realidad, esa palabra tan grande, de la esencia, de las esencias del mundo, que es una impresión, es una idea que solo me puede ser comunicada a través de la carne en la que aparece, ese concepto merleau-pontiano. Merleau-Ponty en un momento dice, es como la nervadura de las hojas. Vieron que la hoja tiene como una ramificación, es una nervadura. Yo no puedo quedarme con la nervadura sola, porque destruyo la hoja. La nervadura está dada con la hoja misma. Bueno, yo no puedo separar la idea del vehículo en que se me están otorgando. Es un vehículo sensible, ¿no? Ya sea la impresión pictórica a la que asisto, ya sea la literatura en la que se me está otorgando. Bueno, Proust no quiere comentar una verdad. Yo quiero hacerla vivir en el texto, le dice en la carta. Así viejo y enfermo como estoy, no me hubiera puesto a escribir. No, si yo no tuviera creencias intelectuales, yo no haría esto. Yo quiero recrear esa verdad, la quiero hacer vivir. ¿Por qué? Porque el único modo en que la puedo hacer vivir es con este medio de la expresión literaria. Entonces, lo que yo sostengo es que justamente uno puede leer en La búsqueda del tiempo perdido la expresión de diversas ideas sensibles que aparecen en la novela. En Lo visible y lo invisible, un libro precioso de Merleau-Ponty, que lamentablemente no termina de escribir porque se muere escribiendo ese libro, ¿sí? Merleau-Ponty, cuando se pregunta, dice, bueno, claramente hay un mundo visible, ¿no? Porque ya se desliga además de categorías propias de lo que es un pensamiento moderno, ¿no? Como lo que sería, por ejemplo, el sujeto y el objeto, ¿sí? O la idea, o el mundo sensible, el mundo inteligible. Entonces reconfigura, ¿no? Entonces habla de lo visible y lo invisible. Bueno, lo invisible que sería todo este orden al que llamamos, digamos, el orden de la inteligencia o lo que tiene que ver con estas ideas del entendimiento, dice Proust ahí. Bueno, ¿cómo se liga lo visible con lo invisible? Se pregunta Merleau-Ponty. Y cuando se pregunta esto, Merleau-Ponty dice en Lo visible y lo invisible, dice, tocamos aquí el punto más difícil, es decir, el vínculo entre la carne y la idea, entre lo visible y el armazón interior que él manifiesta y oculta. Esto es lo más difícil para mí de toda la expresión o de todo el problema. Para Merleau-Ponty el problema más importante de la filosofía es cómo llevar el sentido mudo de la percepción a la palabra, ¿no? Cómo ese sentido que el cuerpo encuentra en el mundo puede ser expresado. ¿Sí? Porque ahí tenemos el problema del vehículo, ¿no? Si el lenguaje puede sostener en sus redes las redes en que está apresado el sentido en la percepción. Siento que me estoy yendo como al carajo con todo esto que estoy diciendo, pero voy a tratar de seguir rodeando esto que estoy diciendo, ¿no? Pero ahí está lo más difícil, dice Merleau-Ponty, la relación de la carne con la idea, ¿no? ¿Cómo se relaciona la carne con la idea? Bueno, y miren lo que dice ahí Merleau-Ponty, ¿no? Una cita que a mí me voló la cabeza cuando la leí, es una pavada, pero es como, ahí está el camino, así como yo digo, bueno, tenés que leer el libro. Merleau-Ponty dice, esta relación, dice, nadie ha ido más lejos que Proust en la fijación de las relaciones entre lo visible y lo invisible, en la descripción de una idea que no es lo contrario de lo sensible, sino su doblez y profundidad. Lo voy a leer otra vez. Merleau-Ponty dice, nadie ha ido más lejos que Proust en la fijación de las relaciones entre lo visible y lo invisible, en la descripción de una idea que no es lo contrario de lo sensible,
sino su doblez y profundidad. En lo visible hay una idea que es, o sea, las ideas son el doblez y la profundidad de lo visible. Y lo invisible, ese orden ideal, no puede ser separado de lo visible. Las ideas son sensibles, son estas ideas veladas por tinieblas, de las que nos habla Proust. No hay visión sin pantalla, ¿sí? No es que estas ideas las alcanzamos a pesar de que tenemos un cuerpo. Merleau-Ponty dice, no es solamente que encontremos allí la ocasión de pensarlas en lo sensible, es que ellas obtienen su autoridad, su poder fascinante, indestructible, precisamente por el hecho de que están en transparencia detrás de lo sensible o en su corazón. La idealidad es una idealidad sensible. La idealidad está en el corazón de lo visible, y es allí donde hay que ir a buscarlo. Pero entonces la pregunta más urgente de la filosofía merleau-pontiana es, ¿cómo se puede llevar lo visible a su expresión? ¿Cuál es el modo en que el sentido mudo de la percepción puede ser proferido? ¿Sí? Merleau-Ponty va a hacer ahí una apuesta por el lenguaje literario, ¿sí? Por eso acá empieza como a cobrar sentido aquello a lo que yo le dedico mi investigación. La literatura es un ámbito propicio para la expresión de lo sensible. Ese artículo que les pasé, que se llama Proof Filósofo, no es que me estoy haciendo autobombo, simplemente porque quiero sostener esta idea, ¿no? El artículo se llama Proof Filósofo, la recherche como una filosofía de lo sensible. O sea, el lenguaje literario es el lenguaje propicio para llevar a la expresión el mundo visible, ¿sí? Y lo que uno encuentra en la búsqueda del tiempo perdido es entonces estas expresiones de las ideas sensibles que Proust menciona, ¿no? O sea, no las inventa Merleau-Ponty. Proust dice, ideas veladas por tinieblas. La sonata musical, ¿qué hace? Vuelve visible algo. ¿Y qué es lo que vuelve visible? Y bueno, para Swann la esencia del amor y la felicidad se encontraba en esa pequeña sonata. Bueno, yo creo que la búsqueda del tiempo perdido está plagada de ideas sensibles, y que esas ideas sensibles pueden ser de alguna manera, digamos, recortadas, ¿sí? Yo en mi tesis, ¿qué hice en el libro? Preparé todo el campo teórico, ¿sí? Justamente hablé del lenguaje, hablé del pasaje de la experiencia a la expresión. En el tercer capítulo hablo de la verdad, de lo que vamos a entender por verdad, y en el cuarto capítulo de las ideas sensibles, y en el quinto me dedico a mostrar momentos de la recherche en que aparecen estas ideas sensibles, ¿sí? Una por tomo, de algunos tomos, dos. Yo hoy les voy a compartir algunas de ellas. Yo seleccioné para ustedes hoy, no sé si vamos a llegar a ver las dos, una que tiene que ver con la que yo llamo Albertín Marina, y otra que tiene que ver con una expresión de lo que es la atracción homosexual que se da al inicio de Sodoma y Gomorra entre Charlot y Jupien, que son dos personajes que aparecen ahí. Pero antes de pasar a eso, como vengo bien con el tiempo, vamos a poder detenernos en algunas lecturas, quiero hacer una anotación un poquito más teórica en relación a este concepto de idea sensible en la obra merleau-pontiana, que para mí es muy interesante, y que justamente es muy curioso que a la hora de decirlo, Merleau-Ponty utiliza un recurso proustiano, una narración casi como una suerte de letanía de parecido, vamos a ver, ¿no? Pero cuando Merleau-Ponty quiere explicar de qué habla, cuando habla de las ideas sensibles, de esas esencias que se me presentan a través de la carne de lo visible, Merleau-Ponty habla, por ejemplo, del color rojo, ¿no? Y dice que el rojo, la esencia del rojo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la esencia del rojo? Él va a decir que la esencia del rojo es algo que se manifiesta en la trama de lo simultáneo y lo sucesivo, como una suerte de nudo que aparece, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo dice, ¿no? Antes, yo sé que esto está raro, pero ahora lo voy a clarificar un poquito más. Dice, es en relación y en tensión con otras variantes de rojo en la que su esencia se manifiesta. Es decir, ¿qué es el rojo? Es algo que aparece en relación a múltiples experiencias de rojo que yo tengo, ¿no? Y entonces yo voy a leer una cita un poquito larga de lo visible y lo invisible, pero que van a ver que primero parece casi proustiana, ¿no? Merleau-Ponty escribiendo, Merleau-Ponty para mí tiene un amor, o sea, tiene la fantasía, capaz que yo estoy proyectando, de haber sido literato, ¿no? Filósofo, porque al final de su vida es muy notorio cómo tiene una atracción, al principio también, pero al final se ve en todos lados por lo que es la expresión literaria. Por eso se pone a estudiar a tipos como Claude Simon, a Proust, a Valéry, a Stendhal, o sea,
todos literatos y de los que se nutre, y hay conceptos filosóficos merleau-pontianos muy centrales que son apropiados de la literatura. Por ejemplo, el concepto de quiasmo, el concepto de carne, el concepto de formación coherente que se toma de Malraux. O sea, Merleau-Ponty está leyendo a los literatos con una avidez muy interesante. Bien, miren esta cita, dice: el color es variante en otra dimensión de variación, la de sus relaciones con el entorno. Ese rojo es solo lo que es uniéndose desde un lugar con otros rojos a su alrededor, con lo que hace constelación, o con otros colores que él domina o que lo dominan, que él atrae o que lo atraen, que él rechaza o que lo rechazan. En resumen, es cierto nudo en la trama de lo simultáneo y lo sucesivo. Es una concreción de la visibilidad, no es un átomo. Con más razón, el vestido rojo se adhiere con todas sus fibras al tejido de lo visible, y por él a un tejido de ser invisible. Puntuación en el campo de las cosas rojas, que comprende las tejas de los techos, el banderín de los guardabarreras, y la bandera de la revolución, ciertos terrenos próximos a Aix o a Madagascar, como así también en el de los vestidos rojos, que incluyen, junto con vestidos de mujeres, togas de magistrados, de profesores, de obispos y fiscales, y también el de ciertos adornos y en el de uniformes. Y su rojo, literalmente, no es el mismo según aparezca en una constelación o en otra, según se precipite en él la pura esencia de la revolución de 1917, o la del eterno femenino, o la del acusador público, o la de los gitanos vestidos de húsares que reinaban hace 25 años en la cervecería de los Champs-Élysées. Un cierto rojo es también un fósil traído del fondo de los mundos imaginarios. Si se tomara en cuenta todas esas participaciones, se vería que un color desnudo, y en general un visible, no es un trozo de ser absolutamente macizo, indivisible, que se ofrece desnudo a una visión que no podría ser sino total o nula, sino más bien una especie de estrecho entre horizontes exteriores y horizontes interiores, siempre abiertos, algo que viene a tocar suavemente y hace resonar a distancias diversas regiones del mundo colorido o visible, una cierta diferenciación, una modulación efímera de este mundo. Menos cosa o color, pues, que diferenciación entre cosas y colores, cristalización momentánea del ser colorido o de la visibilidad. Para explicar todo lo que dijo Merleau-Ponty ahí, yo voy a hablar de la existencia atmosférica. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es un conjunto de gases, ¿sí? Un equilibrio de gases que están ahí formando una capa, ¿no? Y justamente cada gas existe en esa atmósfera en un equilibrio, en un balance de tensiones con otros gases. Y ese gas tiene que ser comprendida su existencia en relación a los otros. Bueno, lo mismo nos pasa con la existencia de un montón de cosas. Hay situaciones, ¿vieron cuando uno le cuenta a otro, uno dice, bueno, contame qué te dijo Menganito? No, bueno, te voy a contar. Y uno cuenta la situación alrededor, ¿no? Porque mirá que Menganito evaluó antes este proyecto y quiere Menganito que fulanito gane el concurso. Entonces, ¿por qué quiere? No, bueno, porque está enojado con aquel, y está enojado con aquel porque le hizo tal cosa, ¿no? Entonces, por eso me puso en la evaluación Menganito que yo no había hecho esto. Bueno, se dan cuenta que hay una existencia atmosférica de las cosas. No puede ser comprendida una sin el entorno. Con el rojo pasa lo mismo, dice Merleau-Ponty. El rojo no es una cosa separada que un sujeto ve y dice, la cosa roja. No, no, el rojo está jugando en una constelación de otros rojos. Y no es lo mismo el rojo de la Revolución de 1917 que la de la toga de los magistrados, que la de la barrera de Madagascar. Pero el rojo del que yo estoy hablando, del vestido, que se agarra a ese tejido, está jugando en esa constelación. No puede ser desprendido de ella. Entonces ahí uno empieza a entender por qué Proust, para hablar de un bife, escribe 130 carillas. Porque hay una constelación en la que está apareciendo el sabor de ese bife. Y hay una conversación detrás. Y hay un embajador que es Norpois, que no entiende que él quiere ser escritor. Y que un poco lo menosprecia. ¿Sí? Entonces hay toda una constelación en la que algo va a ser dicho. Las esencias, a pesar de que la filosofía haya querido eso, no pueden ser desprendidas de la carne de lo visible en lo que aparece. Que nosotros lo hagamos por facilidad intelectual, que nosotros hayamos querido separar lo invisible de lo visible, que nosotros hayamos querido categorizar la realidad para manipular el mundo más fácilmente, es una cosa.
Pero la experiencia del mundo no es esa. Yo tengo una experiencia del mundo a partir de lo que veo, no de lo que sé. Lo que sé ya implica un trabajo de la inteligencia que disecciona lo que aparece. ¿Ven? O sea, Turner pinta lo que ve, no lo que sabe. Lo que sé ya está metiendo mano en la experiencia que tengo del mundo. ¿Sí? La experiencia que tengo del mundo la tengo que tratar de reproducir por un canal que no sea el que está cooptado, liderado, si se quiere, o de alguna manera copado por la inteligencia. Y entonces acá es donde aparecen dos posibles maneras de leer la búsqueda del tiempo perdido. Porque está bien, hay para mí dos posibles, ¿no? Hay muchas más, pero filosóficamente uno que podría decir, sí, existe una teoría estética en Proust, ¿no? Esta que yo nombré al principio y la que yo vengo manipulando hasta ahora. Al final nos enteramos que el narrador quiere narrar la esencia extratemporal de las cosas mediante esta escritura literaria. Y la literatura es la verdadera vida. Esa está bárbara, yo la reivindico y la sostengo. Pero en el medio pasa algo. Y hay un artículo que se llama Memoria involuntaria y aprendizaje de la verdad, Ricoeur relee a Proust, que está en el Boletín de Estética del CIF del año 2014. Después todo esto, si a alguno le interesa, yo lo puedo mandar. En el que Gagnevin escribe lo siguiente, ¿no? Y acá es donde va a aparecer un poquito. Después de esto ya vamos a hacer un corte breve y vamos al análisis de los pasajes. Pero Jean-Marie Gagnevin escribe, ¿no? En este artículo dice: la lectura filosófica de la recherche puede presentar algunas debilidades que nos parece vital no pasar por alto. Y las nombra, ¿no? Dice, hay dos lecturas. La primera debilidad consiste en tomar en serio la teoría estética, a menudo platonizante, expuesta en el último volumen. Una teoría ligada a la época y sin gran originalidad. La segunda debilidad, que explica en gran parte la primera, es la de no tomar, por el contrario, mucho más en serio esta especie de proliferación casi monstruosa que constituye el cuerpo de la recherche, entre la Magdalena del comienzo y el adoquinado del patio del Hotel de Guermantes. O sea, ¿cuáles son las dos debilidades que puede tener una lectura filosófica? Tomarse muy en serio la teoría estética, que ya conocemos, que no está mal, digamos, leerla, y está bien, es exactamente una novela muy interesante, pero que es algo propio de la época, que es algo platonizante, ¿no? Como podría ser leído así, ¿no? Como, bueno, unas ideas que yo encuentro, cuando encuentro las experiencias y las separo. Y la otra debilidad que de alguna manera explica la primera es no tomarse muy en serio lo que pasa en el medio, en el famoso entre-dos, ¿sí? Lo que pasa en el cuerpo, además es la imagen que usa en el cuerpo, no lo que está pasando acá. Lo que Proust dice, yo quiero escribir una novela donde al final, no lo que pasa planificadamente, sino lo que pasa sin planificar. Porque acuérdense que cuando la inteligencia mete mano en la expresión artística, nos empieza a decir qué es lo que se sabe. Y lo que nosotros queremos no es lo que se sabe. Lo que se sabe ya implica un trabajo sobre la experiencia. Nosotros queremos lo que se ve. Y lo que se ve está justo allí, donde Proust no puede meter mano. ¿Sí? Y miren lo que dice, continúo con ese artículo, dice, esta proliferación, dice, proliferación debida en efecto a la Primera Guerra, así como a la pasión del escritor Marcel Proust por Alfred Agostinelli, pero que es también y ante todo el indicador de que la escritura de su obra escapa a la voluntad constructiva del autor. O sea, Proust dice, yo tengo una idea, mi obra es una obra dogmática, le dice a Rivière. Al final se disipan los errores del principio y la pintura de los errores quiere ir hacia un cuadro final. Bárbaro, esa lectura está bien, pero en el medio hay algo. Y esa proliferación desmedida no la podemos pasar por alto. Y esa proliferación desmedida escapa a la voluntad de, dice Gagnevin, del mismo narrador, del mismo Proust, ¿sí? Dice, recordemos que Proust había previsto 3 volúmenes al comenzar la novela. Como si en este movimiento, independiente de su voluntad consciente, se dijera otra verdad. Una verdad diferente, en particular, de aquella de la teoría estética, del bello estilo y de la aprehensión de lo eterno por las gracias de las revivificaciones sensibles traducidas en palabras. Una teoría distinta de esa, ¿no? De las reminiscencias, de las resurrecciones de la memoria. Verdad que escapa en buena parte a los conceptos del Proust teórico y a sus lectores filosóficos. Verdad que tendría que ver con la copiosidad de la escritura
con una organicidad independiente, incluso salvaje, de la pulsión narrativa. Bien, hay una verdad que se expresa en el entredos, en esa escritura que Proust no pudo planificar, esa escritura que explota por la muerte de Agostinelli y por la parada de las imprentas durante la guerra, ¿sí? Proust escribiendo, esa es interesantísima el concepto que usa, esa pulsión narrativa, ¿no? La pulsión es algo involuntario, es algo que nos mueve, ¿sí? Que nos mueve y que no está premeditado. Bueno, una pulsión narrativa. Yo me imagino un Proust escribiendo sin parar, ¿no? Y vieron cuando uno arranca en ese trance que escribe. Después, claro, ¿qué viene? Viene la corrección y uno empieza a matar, ¿no? Pero ese primer acercamiento es de lo que está hecho el entredos. Y es en ese entredos en el que se pueden encontrar entonces, para mí, esto es a título personal, la expresión de las ideas sensibles que están ligadas a la carne de lo visible. En esa expresión literaria que Proust logra de esas ideas veladas por tinieblas. Ahí aparecen un montón de ideas que se dicen, digamos, en transparencia, que aparecen detrás de lo visible. ¿Y cómo se construyen? Bueno, mediante la palabra literaria, que es una palabra que soporta las ambigüedades, que tiene un modo indirecto de expresar, que tiene giros que permiten de alguna manera recoger los giros propios de la experiencia, las ambigüedades de la experiencia. Que la carne del lenguaje literario es una carne que puede soportar, ¿sí? Y en la que se puede sublimar el tejido de la experiencia muda, ¿sí? Bien, mostranos un poquito en estos pasajes, sí, yo me acabo de dar cuenta que ahora lo puedo decir de nuevo si quieren. Los pasajes que mandé son para, de alguna manera, experimentar o asistir a esta expresión de las ideas sensibles. Yo seleccioné dos, hay un montón. Hay uno, por ejemplo, que yo acá no puedo tomar, pero para mí es uno de los más lindos, que tiene que ver con todo lo que es la muerte de la abuela del narrador, pero pasa que está como desperdigado en 3 tomos distintos, digamos. Proust narra algo, después narra otra cosa, después narra otra cosa, y bueno, nada, acá lo que traté es de agarrar algunos que están contenidos en algunas pequeñas páginas. Porque justamente esta expresión de lo sensible, al necesitar de la constelación, a veces es extensa, y en verdad hay una constelación que yo estoy haciendo un recorte muy arbitrario, hay una constelación que es el mundo del universo de la novela, ¿no? Hay un término que utiliza Merleau-Ponty, que se llama el término de gran prosa, y Merleau-Ponty dice que la gran prosa son esas grandes obras que de alguna manera logran captar un sentido que hasta ese momento no se conocía y hacerlo visible, expresarlo para todos, digamos. Y estas grandes prosas, digamos, implica la construcción de todo un universo de sentido. Merleau-Ponty, por ejemplo, da como ejemplo Rojo y Negro de Stendhal, y dice, bueno, cuando el narrador dice que Julien Sorel, en 5 carillas, dice que Julien Sorel se sube a un carruaje y va a asesinar me olvidé el nombre de su amante, y dice, ¿por qué lo dicen 5 carillas? Algo que si se toma un montón de tiempo para narrar otras cosas, bueno, justamente porque en todo el universo que ha construido el narrador, tiene una significación el hecho de que lo recuente tan rápido, de la agilidad misma del hecho, de lo impulsivo de la decisión de Julien Sorel. O sea, hay un montón de cosas que se están diciendo justamente en la constelación. Lo mismo pasa acá. Yo el recorte que hago es arbitrario, pero en verdad si uno esto lo lee en el colchón de toda la novela, tiene otro sentido. Y ni les digo, algo muy injusto, si uno lo relee, porque ya cuando viene la relectura ya conoce el universo completo, y entonces las cosas que va diciendo el narrador, como si, guachito, acá me estabas diciendo esto y yo no me había dado cuenta, en un tomo me voy a enterar que este es homosexual y acá me la tiraste así una patadita. Bueno, esa patadita uno la empieza a comprender en ese universo, digamos. Y es como, yo digo, es a veces como las relaciones humanas, ¿no? Cualquier comentario que me hacen de X, eso está comprendido en el contexto general de las cosas que yo tengo de X. Yo arranqué diciendo en estos encuentros, y ustedes no lo van a tener presente, que Proust era parte de mi vida personal, ¿no? Que yo decía que mi hija sabía quién era Proust, digamos, y bueno, porque justamente porque los personajes tienen un nivel de realidad, no es que estoy esquizofrénico, pero yo los conozco a los personajes. Incluso yo puedo pensar qué responderían ante, cuando ahora el releo, digo, bueno, y le dice tú, se va a pudrir porque este tipo es así. Y es así, o sea, la construcción de los personajes proustianos es tan perfecta en un punto también, que ya responden justamente en coherencia con lo que
el narrador viene contándonos ese universo de sentido. En ese universo aparecen las expresiones de estas ideas sensibles. Bueno, yo acá voy a tomar una muy, muy, muy breve, que tiene que ver con una visión de Albertine. Albertine Marina. Albertine es un personaje muy importante en la recherche, es el personaje más importante después del narrador, dijimos, el que más aparece por lo menos, y a la sombra de las muchachas en flor, bueno, el narrador conoce a la pandilla de las muchachas, a las jóvenes muchachas que están en flor justamente en este despertar de la primavera, y hay una que particularmente le llama la atención, que es Albertine Simonet. Y bueno, hay todo un jugueteo, digamos, de atracción sexual, pero que no pasa más de una seducción, ¿no? De hecho, hay una, yo no lo leo acá, pero que lo conocen va a concordar conmigo, hay una descripción de los apretones de manos que se dan en un juego entre el narrador y Albertín, que vos decís, sí, es esto, es como cuando, no sé, cuando eras chico y estabas cerca de la persona que te gustaba y te rozabas la rodilla. Bueno, ¿cómo puede captar esto también el narrador? Bueno, porque justamente hay casi una narración de la vida de la conciencia. Yo eso no lo puedo leer, pero ¿qué pasa? En un momento, ya lo pongo en contexto antes de leer, el narrador dice que Albertine lo invita al cuarto de hotel en que ella está la noche anterior a irse a París. Se va a París, entonces para en el hotel para salir tempranito. Incluso en esa invitación le dice, ya ve, me dijo, ahora me peino como a usted le gusta. Fíjese en mi mechón, todos se burlan de esto y nadie sabe por qué lo hago. También mi tía va a reírse de mí, pero tampoco le diré el motivo. O sea, le dice, mira, yo me estoy peinando como a vos te gustaba, todos se ríen de mí, pero es este código secreto de quienes nos atraemos. Y bueno, cuando al tipo lo invitan a la habitación, dice, listo, ya está. O sea, me está invitando a la habitación, a la noche, antes de viajar, la peli, ¿no? O sea, la peli que se va contando el narrador. Y entonces ella le dice, bueno, puede venir a presenciar mi cena al lado de mi cama y luego jugaremos a lo que usted quiera, ¿no? Bueno, vieron que yo les dije que la recherche es como siempre un gran compendio de fabulaciones del narrador que después se ven frustradas. Bueno, es un poco lo que pasa acá, ¿no? Bueno, la cuestión es que está esta invitación y entonces el narrador se decide a ir. Yo voy a leer dos carillas, esa es la más chiquita que tengo, y narra esta situación, ¿no? Dice, estoy en la página 816, 817 de leer. Fui a cenar con mi abuela, sentía dentro de mí un secreto que ella no conocía. Lo mismo le pasaba a Albertín. Mañana sus amigas estarían con ella, sin saber la novedad que había entre nosotros, y cuando besase a su sobrina en la frente, Madame Bontemps, ignoraría que yo estaba en medio de ellas dos, en aquel arreglo del pelo cuyo objeto, oculto a todos, era agradarme a mí que tanto había envidiado hasta entonces a Madame Bontemps, porque emparentada con las mismas personas que su sobrina, tenía que llevar los mismos lutos y hacer las mismas visitas de familia. Y ahora yo resultaba ser para Albertine más que su propia tía. Al lado de su tía estaría pensando en mí. No sabía yo demasiado bien qué iba a pasar dentro de un rato. En todo caso, el gran hotel y la velada ya no me parecían vacíos. Contenían toda mi felicidad. Llamé al lift para subir a la habitación que Albertine había tomado en el lado del valle. Los menores movimientos, como sentarme en la banqueta del ascensor, me parecían deliciosos, porque estaban en relación inmediata con mi corazón, y en los cables con cuya ayuda se elevaba la cabina, en los pocos peldaños que quedaban por subir, no veía más que los engranajes, los escalones materializados de mi alegría. Solo tenía que dar 2 o 3 pasos en el corredor para llegar a aquella habitación donde se encerraba la sustancia preciosa de aquel cuerpo rosa, aquella habitación que incluso si en ella debían ocurrir actos deliciosos, conservaría aquella permanencia, ese aire de ser, para un transeúnte no informado, semejante a todas las demás, que hacen de las cosas los testigos tercamente mudos, los escrúpulos confidentes, las inviolables depositarias del placer. Aquellos pocos pasos del descansillo a la habitación de Albertine, aquellos pocos pasos que ya nadie podía detener, los di lleno de voluptuosidad, con cautela, como sumido en un elemento nuevo, como si al avanzar hubiese desplazado lentamente la felicidad y al mismo tiempo con una sensación desconocida de omnipotencia, de entrar al fin en posesión de una herencia que me hubiese pertenecido desde siempre. Luego, de improviso, pensé que hacía mal en tener dudas. Ella misma me había dicho que fuese cuando se hubiera acostado. Estaba claro, temblaba de alegría,
Casi derribé a François, que se me puso delante. Corría, chispeantes los ojos, hacia el cuarto de mi amiga. Encontré a Albertine en su cama, dejando el cuello al descubierto. Su camisón blanco cambiaba las proporciones de un rostro que, congestionado por la cama, o el catarro, o la cena, parecía más rosa. Pensé en los colores que horas antes había tenido yo a mi lado, en el dique, y cuyo sabor iba a conocer al fin. Su mejilla estaba cruzada de arriba abajo por una de sus largas trenzas negras y rizadas que para agradarme había deshecho por completo. Me miraba sonriendo. A su lado en la ventana, el valle estaba iluminado por el claro de luna. La vista del cuello desnudo de Albertín, de aquellas mejillas demasiado rosas, me había precipitado en tal ebriedad. Es decir, había situado de tal manera para mí la realidad del mundo, no ya en la naturaleza, sino en el torrente de sensaciones que a duras penas podía contener, que aquella vista había roto el equilibrio entre la vida inmensa, indestructible que circulaba en mi ser y la vida del universo, tan mísera en comparación. El mar que divisaba yo junto al valle en la ventana, los senos abombados de las primeras escolleras de Maineville, el cielo donde la luna aún no había alcanzado su cenit, todo aquello parecía más ligero de llevar que plumas para los globos de mis pupilas, que sentía entre los párpados dilatadas, resistentes, prontas a levantar muchos otros pesos, todas las montañas del mundo sobre su delicada superficie. Ni la esfera misma del horizonte bastaba para llenar suficientemente su órbita. Y toda la vida que hubiese podido aportarme la naturaleza me hubiera parecido bien escasa. Los soplos del mar me hubieran parecido bien cortos para la inmensa aspiración que henchía mi pecho. Me incliné hacia Albertín para besarla. Si la muerte hubiese debido golpearme en ese momento, me hubiera parecido indiferente, o más bien imposible, porque la vida no estaba afuera de mí, estaba en mí. Habría sonreído de conmiseración si un filósofo hubiera emitido la idea de que un día, incluso lejano, yo habría de morir, de que me sobrevivirían las fuerzas eternas de la naturaleza, las fuerzas de aquella naturaleza bajo cuyos pies divinos yo solo era una mota de polvo, de que después de mí seguirían existiendo aquellos acantilados redondeados y abombados, aquel mar, aquel claro de luna, aquel cielo. ¿Cómo iba a ser posible? ¿Cómo iba a poder durar más el mundo que yo? Si no estaba perdido en él, si era el mundo el que estaba encerrado en mí, a quien él estaba muy lejos de llenar, en mí, donde sintiendo que aún había espacio para amontonar tantos otros tesoros, yo mismo arrojaba desdeñosamente su rincón, cielo, mar y acantilados. Acabe o llamo, exclamó Albertín, al ver que me lanzaba sobre ella para besarla. Mas yo me decía que si una muchacha invitaba a escondidas a un hombre joven a su cuarto, arreglándose para que su tía no se entere, no es para no hacer nada, y que por otra parte la audacia premia a los que saben aprovechar las ocasiones. En el estado de exaltación en que me encontraba, la cara redonda de Albertín, iluminada por un fuego interior como una lamparilla de noche, cobraba para mí tal relieve que, imitando la rotación de una esfera ardiente, me parecía girar como esas figuras de Miguel Ángel que arrastra un inmóvil y vertiginoso torbellino. Iba a conocer el olor, el sabor que tenía aquel desconocido fruto rosa. Oí un sonido precipitado, prolongado y estridente. Albertín había tirado de la campanilla con todas sus fuerzas. Bien, díganme si no estuvieron en esa habitación recién. No, lo que digo es, fíjense la descripción que hace el narrador, primero de la emoción que lo inunda cuando está llegando a eso, ¿no? Y paralelismos, cada uno con su propia experiencia, ¿no? Pero cuando uno está ansioso por una situación que va a suceder, ¿no? Y todo lo que va imaginando, y cómo su estado de ánimo está teñido de esas ideas preconcebidas que lleva, ¿no? Ya henchía mi pecho de felicidad, los pasos que me quedaban para dar hasta la habitación. En un momento me agarró la duda, pero no, si ella me invitó, hasta el ascensor tenía otros ahora. Además, bueno, eso juega en un universo, hay toda una disquisición que hace el narrador sobre el liftier, sobre el personaje que lo sube y lo baja en el ascensor. Todo cambia, los cables me llevaban a la felicidad. Entro, esa visión de Albertín marina, ¿no? Porque se confunde la visión de Albertín con el paisaje del valle detrás, ¿no? Los senos de Maineville, de las escolleras como si fueran senos de una mujer. El olor del color rosa de sus mejillas, ¿se dan cuenta? No vino. ¿Cómo va a tener olor, cómo va a tener olor un color? ¿Cómo puedo probar cómo puedo saborear un color? Sí, bueno, justamente porque no está la inteligencia sesgando esa primera impresión, ¿no? Hay una narración
de la experiencia despreocupada de lo que se sabe, mostrando lo que se ve. Y es esa primera visión del narrador. Después, esta es una suerte, yo creo que la describo en el libro, si no me falla la memoria, como esa suerte de, esa visión que lo embriaga al narrador. Está como borracho por esa visión de Albertín Marina y en la que está, en la que va a suceder. Y después la realidad que le pega una piña en la cara, ¿no? Porque dice, acá veo llamo, y al final él sale de ese ensueño en el que está con el campanilleo de Albertín que le niega el beso, ¿no? Bueno, así hay un montón, yo tomé esta. Después voy a decir una más y ya abrimos a las preguntas, ¿no? A lo que quieran, o a los comentarios, o a las críticas. Yo digo que son muy válidas acá las críticas porque uno puede disentir, ¿sí? De lo que yo estoy diciendo tranquilamente, porque esta no es la única lectura posible. Yo le seleccioné, para mí, no quiero exagerar, uno de los pasajes más bellos de toda la novela, que es la descripción que va a hacer el narrador del encuentro sexual que hay entre Charlus y Jupien, que son dos personajes homosexuales muy importantes en la novela, sobre todo el varón de Charlus. Y es terrible porque hay toda una, yo voy a leer pasajes, no lo puedo leer todo, pero hay toda una analogía entre cómo un abejorro entra a un jardín a polinizar una flor que se ofrece, que se entrega, y la seducción homosexual, en donde uno de los amantes se otorga, también se ofrece a que otro lo polinice. Y es terrible porque está tan entrelazado este relato sexual con el relato botánico, que al final uno no sabe, cuando termina el pasaje final, si se está hablando entonces de cuál de los dos. O sea, están tan aunados en un momento, esa descripción que hace el narrador, que al final uno sabe si está hablando del abejorro de Janus. Y otra cosa que también, hay una cosa que aparece mucho en la novela, que es la cuestión del voyeurismo, de ver, ¿no? Del voyeur, del que ve como escondido, que aparece, por ejemplo, bueno, en el primer tomo yo decía, Mademoiselle Bintuil teniendo esa experiencia homosexual con la mujer que no me acuerdo el nombre, pero ya me voy a acordar. Acá está viendo a estos dos homosexuales. El narrador muchas veces como espiando, ¿no? Como mirando, sartreanamente uno diría así como poseyendo a los otros. Y entonces acá eso está también, y aparece en otros lugares, ¿no? Y a mí me pasa también esto como, es como una suerte de epogé que hace el narrador, ¿no? Como que mira al mundo desde afuera y lo describe. Bueno, y describe esta fecundación de la flor y la fecundación. Lo primero que hay es como un acercarse, un descubrir que este personaje, Monsieur Charlus, es homosexual, ¿no? Y porque además Monsieur Charlus es la virilidad, es el espíritu de Garmand, ahí y todos los tomos, y de repente ahora dice esto, narro, dice, en ese momento, o sea, perdón, Charlus está cruzando el patio, dirigiéndose a visitar a una tía, a Madame de Villeparisis, que está enferma, pero en un horario que no es habitual. Por eso también se cruza, fruto de la casualidad, con este chalequero, ¿no? Pero cuando él lo mira, y lo mira cuando nadie lo ve, cuando Charlus no se sabe mirado, lo que el narrador anota es esto, dice, en ese momento en que creía que nadie lo miraba, con los párpados entornados contra el sol, Monsieur Charlus había relajado en su rostro aquella tensión, amortiguado aquella vitalidad ficticia que mantenían en él la animación de la charla y la fuerza de la voluntad. Pálido como un mármol de nariz robusta, sus finos rasgos no recibían ya de una mirada voluntariosa una significación distinta que alterase la belleza de su modelado. Ahora, nada más que un Guermantes, parecía ya esculpido él, en la capilla de Combray, mas aquellos rasgos genéricos de toda una familia cobraban sin embargo en el rostro de Monsieur de Charlus una finura más espiritualizada, más dulce sobre todo. Lamentaba yo por él que adulterase habitualmente con tantas violencias, rarezas desagradables, habladurías, dureza, susceptibilidad y arrogancia, que ocultase bajo una brutalidad postiza la amenidad, la bondad que en el momento en que salía de casa de Madame de Villeparisis veía yo exhibirse de forma tan ingenua en su rostro. Guiñando los ojos contra el sol, casi parecía sonreír. Encontré en su cara vista así, en reposo y como al natural, un no sé qué tan afectuoso, tan desarmado, que no pude por menos de pensar cuánto se habría enfadado Monsieur de Charlus de haber podido saber que lo estaban mirando. Porque en lo que me hacía pensar aquel hombre, que estaba tan prendado, que tanto alardeaba de virilidad, a quien todo el mundo parecía odiosamente afeminado, en lo que me hacía pensar de pronto, hasta tal punto tenía fugazmente sus rasgos, su expresión, su sonrisa, era en una mujer. ¿Sí? O sea, toda una postura que Monsieur de Charlus juega frente a los demás, y si ahora que estaba librado de esa
a eso que forzaba su rostro, me hacía pensar en una mujer. O sea, la expresión sincera de su ser en el mundo era el de ser una mujer. Y entonces ahí se da este encuentro que yo quiero decir. Voy a leer un párrafo, 2, me voy a saltear, ¿no? Miren lo que dice. Iba a desplazarme de nuevo para que no pudiese verme. No tuve tiempo para ello ni necesidad. Lo que vi cara a cara en aquel patio donde seguramente nunca se habían encontrado, porque Monsieur de Charlus solo iba al palacete de Guermantes por la tarde a las horas en que Jupion estaba en su oficina, el varón, que de pronto había abierto de par en par sus ojos entornados, miraba con una atención extraordinaria al antiguo chalequero en el umbral de su tienda, mientras éste, clavado súbitamente en el sitio delante de Monsieur de Charlus, arraigado como una planta, contemplaba maravillado la gordura del avejentado varón. Pero cosa más sorprendente todavía, al cambiar la actitud de Monsieur Charlus, la de Jupion se puso inmediatamente como obedeciendo las leyes de un arte secreto, en armonía con ella. El varón, que ahora trataba de disimular la impresión que había sentido, pero que a despecho de su indiferencia afectada, parecía no alejarse sino de mala gana, iba, venía, miraba el vacío de la manera que creía más favorable para realzar la belleza de sus pupilas, adoptando un aire fatuo, despreocupado, ridículo. Y Jupion, abandonado en el acto el aire humilde y bondadoso que yo siempre le había conocido, había erguido, en perfecta simetría con el varón, la cabeza, daba a su talle un porte favorable, apoyaba con impertinencia grotesca su puño en la cadera, sacaba el trasero, adoptaba posturas con la coquetería que habría podido tener la orquídea para el abejorro, providencialmente aparecido. No sabía yo que pudiese tener un aire tan antipático, pero también ignoraba que fuese capaz de representar de improviso su papel en aquella especie de escena de dos mundos, que, aunque fuese la primera vez que se encontraba en presencia de Monsieur de Charlus, parecía haber sido largamente ensayada. Esa perfección no se consigue espontáneamente, sino cuando en el extranjero se encuentra un compatriota, con quien el entendimiento se produce entonces por sí solo, dado que el intérprete es idéntico, y aunque no se hayan visto nunca. ¿Sí? Se encuentran, son de la misma patria, en este caso de Sodoma para Proust, ¿no? Como cuando uno ve a un argentino, ¿no? En Europa y dice, no, tú ves que ya como habla, este es argentino. Bueno, como se mueve este es homosexual, ¿no? Podría decir Charlus. Y juega en esta mímica que está descrita, se habrán dado cuenta, ¿no? El puño, mueve el trasero, muestra el perfil, como una flor que se ofrece, esta mímica propia de dos compatriotas que se encuentran en el extranjero y que la saben a la perfección. Un poquitín más adelante, dice, acá, esto voy a leer, esto es lo último que leo, lo prometo, dice, en los ojos de uno y otro, lo que acababa de surgir era el cielo, no de Zúrich, sino de alguna ciudad oriental, cuyo nombre aún no había adivinado yo. Con independencia del asunto que pudiese retener a Monsieur de Charlus y al chalequero, su acuerdo parecía concluido, y no ser aquellas inútiles miradas otra cosa que preludios rituales, semejantes a las fiestas que se dan antes de un matrimonio concertado. Más cerca todavía de la naturaleza, y la multiplicidad de estas comparaciones es tanto más natural cuanto que un mismo hombre, si lo examinamos durante algunos minutos, parece sucesivamente un hombre pájaro o un hombre insecto. Si hubiera dicho dos pájaros, macho y hembra, el macho tratando de avanzar, la hembra, Jupion, sin responder con señal alguna a esa maniobra, pero mirando a su nuevo amigo sin asombro, con una fijeza desatenta, considerada evidentemente más excitante, y la única útil desde el momento en que el macho había dado los primeros pasos y se limitaba a alistarse las plumas. Finalmente, la indiferencia de Jupion no pareció bastarle. De aquella certeza de haber conquistado, hacerse perseguir y desear, no había más que un paso, y Jupion, decidiéndose a dirigir a su trabajo, salió por la puerta cochera, pero no fue sino después de haber vuelto 2 o 3 veces la cabeza, cuando escapó a la calle, a la que el varón, temblando ante la idea de perder su pista, silboteando con aire fanfarrón, no sin gritar ni un hasta luego al portero, que medio borracho y ocupado en atender a unos invitados en su antecocina, ni siquiera lo oyó, se lanzó rápidamente para alcanzarle. En el mismo instante en que Monsieur de Charlus había cruzado la puerta silbando como un gran abejorro, otro, de verdad, hacía su entrada en el patio.
¿Quién sabe si no era el esperado desde hacía tanto tiempo por la orquídea, el portador de aquel polen tan raro sin el cual ella permanecería virgen? Bueno, después lo aborda, le dice, entre, se le dará todo lo que quiera, le dice, y al final, lo que dice el narrador, que empieza como a espiar por una ventana lo que está sucediendo, dice, pues por lo que oí en los primeros momentos, en la de Chupien, y que no fue otra cosa que sonidos inarticulados, supongo que fueron pocas las palabras que se pronunciaron. ¿Verdad es que eran tan violentos aquellos sonidos que, de no haber sido repetidos regularmente, siempre una octava más alto, por un gemido paralelo, habría podido creer que una persona estaba degollando a otra cerca de mí, y que luego el asesino y su víctima resucitada tomaban un baño para borrar las huellas del crimen? Más tarde llegué a la conclusión de que hay una cosa tan ruidosa como el sufrimiento, y es el placer. Bien, me detengo aquí. Ese pasaje es muchísimo más largo, yo se los mandé todo, se los envié todo para que lo lean, son 10 carillas, pero acá aparece lo mismo, ¿no? La expresión de esa esencia de la seducción homosexual, si uno quiere tipificarla, del rito de estos dos amantes, y también, bueno, y mini cositas, ¿no? Esto de estos ruidos que escuchaba que eran regulares y cada vez una octava más alta, si no hubiera pensado que estaban degollando a alguien, y después que los amantes se dan un baño para limpiar esa sangre que han derramado en el acto, digamos. Bueno, así me parece que la novela está plagada de estas ideas sensibles que están justamente dadas en la carne de lo visible, que en este caso es la narración de la obra literaria. Y antes de darle lugar a preguntas, solo quiero decir una cosa que me quedó pendiente la otra vez, a Francisco, que preguntó por el sueño y la memoria, que yo en ese momento, bueno, la memoria me traicionó, pero hay un curso de Merleau-Ponty que fue hace poco, recientemente traducido al español por Mariana Larison, que es un curso que Merleau-Ponty todos los días, los lunes dictaba sobre la institución en la historia personal y pública, si no me equivoco 53, 54 años, pero no importa, y los jueves da un curso que se llama sobre la pasividad del sueño del inconsciente, en el que trabaja justamente a Freud paralelamente con Proust. Y ahí habla de la memoria involuntaria, de la cuestión del sueño. Esos cursos estaban en francés, yo solo los tengo en PDF en francés, pero sé que existe ya traducido en Antropos, si no me equivoco, una versión en español, que si vos estás en, no sé si estabas en Colombia o en Madrid, Francisco, pero se debe conseguir en Madrid fácil. En España, bárbaro. Entonces ahí debe estar como moneda corriente. Bueno, ahora sí, Laura, abro el espacio a preguntas, comentarios, lo que la gente quiera decir. Perfecto. Muchas gracias, Martín. Y ya le damos entonces la palabra a Graciela, que ya se anotó. Sí. Hola, Martín. Hola, Graciela. Simplemente quería... perdón, no tengo la cámara. Ahí está. Simplemente en esta insistencia, que por otra parte es real, de la lectura fenomenológica de la obra de Proust, simplemente te recuerdo un texto que a vos mucho te gustó citar en la tesis y constantemente lo tenés presente, que es la forma en que Merleau-Ponty cierra las palabras con las que concluye el prólogo a la fenomenología de la percepción. ¿Sí? Las puedes leer si las tenés si ahí la a mano. fenomenología sí, la tengo a mano, tenés razón, pero quería, digamos, quería de alguna manera no leerla toda, pero bueno. Dice, si la fenomenología ha sido un movimiento antes de ser una doctrina o un sistema, no es por ello por azar o impostura, laboriosa como la obra de Balzac, de Proust, de Valéry o de Cézanne, por el mismo tipo de atención y de admiración, por la misma exigencia de conciencia, por la misma voluntad de apresar el sentido del mundo o de la historia en su estado naciente. Ya veo tu cara de alegría, Martín, pero sobre todo lo que, escuchándote ahora en estas, digamos, los ejemplos de las dos ideas sensibles, la de Albertín y esta última de la homosexualidad, sobre todo lo que me hacía pensar es esta última cuestión, ¿no? El sentido del mundo en estado naciente, del mundo de la historia en estado naciente. Y en realidad lo que cuando te escuchaba también, digamos, me hacía pensar
cuando Merleau-Ponty en la institución habla del pintor, del trabajo del pintor, que es un trabajo de germinación, ¿no? Y no sé, yo te escuchaba leer y sentía algo así como que en la prosa, ¿no? Y en la lectura, es decir, como la semilla cuando está germinando y brota, ¿no? Es decir, la explosión. Esa explosión es el sentido en estado naciente que tanto Proust como Valéry, es decir, o como mismo Cézanne, logran capturar en la obra, ¿sí? Es decir, es el sentido de lo sensible. Simplemente esto quería, digamos, decir, sobre todo la metáfora de la germinación, ¿no? Yo quiero primero dar las gracias a Graciela, que además quiero decir una cosa que me pone muy mal, me pone mal que miren lo que es la memoria. Esa frase que citó Graciela es el epígrafe de la introducción del libro, o sea, Sí, miren si la habría leído, y es preciosa primero por el lugar donde lo ubica Merleau-Ponty, al final del prólogo de la Fenomenología de la Percepción, que es su obra más reconocida y que además es uno de los textos para mí más bellos de la historia de la fenomenología, ¿no? Ese exacto. prólogo, en el que aúna la tarea de los artistas con la tarea del filósofo, que es la tarea de alguna manera expresar el sentido que se da en el encuentro de la conciencia con el mundo, que no está ni en la conciencia ni en el mundo, sino en ese, digamos, mutuo encontrarse. Pero a su vez, en relación a lo que dice Graciela de esto que germina, ¿sí? Como pasa con el pintor o como pasa con el escritor, justamente tiene que ver un poco con eso que yo nombré de costado, pero que Merleau-Ponty nombra en un texto muy conocido para los merleau-pontianos, que es un inédito de Merleau-Ponty, que es el concepto de gran prosa, que quiero leer una cita que la tengo acá la encontré. Merleau-Ponty dice esto: toda gran prosa es también una recreación del instrumento significante en adelante manejado según una sintaxis nueva. Lo prosaico se limita a tocar por signos convenidos significaciones ya instaladas en la cultura. La gran prosa es el arte de captar un sentido que no había sido jamás objetivado hasta aquí y de hacerlo accesible a todos aquellos que hablan la misma lengua. Entonces, justamente, como en relación a esto, la literatura proustiana, o si se quiere, no sería la obra de Cézanne una gran prosa, pero la literatura proustiana es una gran prosa que capta ese sentido en estado naciente y lo hace accesible a todos, digamos. Como el pintor lo hace en relación a aquello que está mostrando a través de su obra, bueno, la literatura hace lo mismo. Y por eso es, no casualmente, que Merleau-Ponty esto lo introduce en el final del prólogo de la obra, y que para mí, esta es una lectura propia, pero sé que también Graciela la comparte, cada vez es creciente el interés de Merleau-Ponty por el fenómeno literario en el problema de la expresión de lo sensible. Cada vez se da cuenta que ahí hay algo que hay que, digamos, que escarbar, porque ahí está. Y yo digo, esta es una tesis personal, que incluso la misma escritura merleau-pontiana se va tornando un tanto más literaria. Porque si uno lee Lo invisible y lo invisible, el inicio, nosotros vemos el mundo, qué es ver, qué es el mundo. Hay una escritura casi literaria de Merleau-Ponty en algunos temas. Un pasaje por los temas filosóficos que es de una amenidad, que utiliza metáforas, está la playa, para hablar de Lina Einander habla de la playa que no se puede distinguir del mar, o habla de lo rojo, el rojo femenino, del azul bueno, todas estas imágenes literarias introducidas en un texto filosófico. Perfecto. Gracias, Martín. No, a vos, Graciela, que la otra vez se quedó en la boca con lo de la memoria y lo tendrías que haber dicho, Graciela. ¿Te das cuenta lo del curso sobre la memoria? No, por favor, no. No, por favor. Bueno, tenemos en el chat un comentario de Celeste, una pregunta que dice: ¿era André la amiga de la hija de Venturi? No, me parece, o sea, André sí tiene relaciones, digamos, homosexuales con Albertine, pero ¿quién es? O sea, si diría a priori diría que no era André. Pero mientras se preguntan, yo lo puedo buscar. Si acá miren cómo está mi libro, tiene que aparecer. No, no era André, no era André. ¿Quién era No era Virginia? André. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces se refiere como la amiga de la hija de Vinteuil. Entonces, en algún momento la nombra, le da nombre y apellido, pero después se pierde porque todas las veces, porque la estuve buscando, no es porque me acuerde, estuve recién chusmeando. Bárbaro. Yo mientras me preguntan voy a mirar el diccionario de personajes, que para eso está,
Mademoiselle Bintouil, a ver si aparece algo ahí mientras. Te voy leyendo, Martín, Sí, igual sí, la sí. pregunta. Dale. Sí, sin problema. Virginia, si querés la puedes hacer personalmente, la pregunta. Si querés Sí, abrir es tu que micrófono. es una pavada por ahí. No, a mí me parece que el ¿No? personaje de la tía Leonie, pero por supuesto que no tiene ningún asidero lo mío, es nada más que una impresión, es el personaje o el narrador nace de ese personaje. Y ese personaje, que es una personaje voyeur, que está encerrada, digo las cosas que me acuerdo, ¿no? Que ya no habla con el mundo, ya no necesita el mundo, vive de sus recuerdos, que también tiene alguna historia sexual alocada que la alejó del mundo, lo dice Bloch en algún momento. Yo me invento, no tiene ningún asidero en nada, que el narrador en este círculo en el que cierra del primero al séptimo tomo, se convierte en la tía Leonie, o toma cosas de la tía Leonie, o digo, hay mucho de la tía Leonie en el narrador, pero bueno, puede que no sea para nada así. Era por si Bueno, alguno no. lo había visto parecido. Yo quiero decir primero que lo primero que voy a decir es que el personaje con quien Mademoiselle Bintouil tiene esta escena cargada de sadismo, ¿no? Se llama Lea, ¿sí? Pero su amante, pero no. De hecho, ni aparece en el diccionario de personajes después, así que no debe ser tan determinante, solo se la debe nombrar ahí. Pero bueno, eso dice el diccionario de personajes. Y respecto a lo que dice Virginia, me parece, nunca lo había pensado, pero en verdad las similitudes son notorias, porque voy a agregar un par más de datos que Virginia no dijo, pero que están allí. Primero, bueno, obviamente que hay una remisión al té que le servía la tía Leonie con la Magdalena en Combré, que es el que él rememora cuando su mamá ese día lo obliga a tomar. ¿Pero quién es la tía Leonie? Es una tía que vive en un cuarto del que no sale, atendida por François, que después va a ser la criada de los Proust, digamos, y que justamente mira por la ventana y cuando ve a alguien pasar, especula, ¿no? Y le dice a François, Menganita se siente malo, y no que la vi ir a la farmacia, digamos, no sé, bueno. Y fulanito no fue a misa, porque yo, y comenta la vida justamente desde un lugar de voyeur, digamos, y si uno piensa en los últimos, y pasa sus últimos tiempos encerrado en esa habitación en la que agoniza y muere, y si uno piensa en los últimos años de la vida de Proust, pasa lo mismo. Proust pasa encerrado los últimos años de su vida en una habitación en la que está narrando justamente lo que vio en su vida, digamos, de snob, por decirlo de alguna manera. Así que no sé si alguien lo trabaja, yo no lo había pensado, y me parece digamos, que la analogía es muy válida, que puede hacerse algo ahí, digamos. No sé si Laura, no sé si escribió alguien más. Estoy mirando si hay algún comentario más o pregunta en el chat que nos haya quedado al inicio, pero no. Bueno, efectivamente el amante de Mademoiselle Bintouil se llama Lea porque después en Sodoma y Gomorra el narrador se entera que Albertine es amiga son las mejores amigas de Albertine, Mademoiselle Bintouil y Lea. Así que ahí está el nombre, pero evidentemente no es un personaje tampoco muy destacado. Valentina nos pregunta. Esto lo voy a anotar acá. Sí. Sí. Océano Mar, Sí. y ya que estamos, Océano Mar es una obra de Barico, la nombro porque me gusta mucho. Ahí para mí hay una expresión sensible del mar, si se quiere en esta tónica de las ideas sensibles. Es su segunda novela, escribió muchas más, para mí es la mejor. El problema de entrar a Barico por ahí es que uno lee eso y después todo, no es que lo frustra, pero bueno, no es tan bueno. Y es una prosa poética de 200 carillas, pero que se lee en 3 partes, en un abrir y cerrar de ojos. Y a mí me gustó tanto, no sé si te lo decía a vos por Twitter o quién fue que me comentó, que... Yo fui que te molesté con eso. Virgin. Sí. No es una molestia. Justamente que en el libro que es la entrevista, hay un capítulo entero que es sobre Océano Mar, sobre la expresión del mar en esa novela, que está precedido por un texto merlopontiano
que habla de la relación del escritor con el autor como la relación del ciego y el paralítico. El escritor es una suerte de paralítico que no puede ir, pero ve a dónde ir, y el ciego no ve a dónde hay que ir, pero tiene la atracción. Entonces en la lectura se da este milagro del lenguaje, donde uno escucha las indicaciones que le da el paralítico y se dirige hacia el lugar que el paralítico le quiere indicar, que es el escritor. O sea, uno leyendo los signos, prende el fuego de la lectura, dice Merleau-Ponty en La prosa del mundo, y se dirige hacia el lugar que el escritor le indica. Mientras digo que el último encuentro, que es la vez que viene, están los textos que seguramente Diego los vaya a mandar por mail, para hablar de justamente del tiempo como destructor, de la memoria involuntaria y de la literatura como verdadera vida. Martín, te hago yo una consulta que, bueno, no sé si es pertinente, pero no me quiero quedar con las dudas. Hoy insististe, sobre todo decir la presentación de hoy, en este pintar lo que se ve y no lo que se sabe, ¿sí? Este aspecto. Seguramente lo vas a plantear en el próximo encuentro porque los títulos ya nos orientan a eso, pero insististe tanto en ese aspecto y cómo o dónde quedan las anticipaciones de sentido en esta presentación que hiciste hoy. Quiero decir, si bien está el pintar lo que se ve, es decir, ese como resaltado de lo que se ve, de lo que aparece, sin embargo, ese aparecer no podría ser tal sin las anticipaciones de sentido, que bueno, lo que seguramente pienso que vas a presentar la próxima semana con la historicidad, ¿no? Me parece que tiene que ver un poco con eso que el narrador lee en el TIR, que es imposible, obviamente, dejar de lado de la inteligencia, pero él hace este esfuerzo de volverse ignorante. O sea, me parece que el esfuerzo de quien emprende la obra de arte tiene que ver con tratar de dejar de lado. Pero es verdad que siempre permanece una raíz de lo que uno entiende que el mundo es, o de aquello que aparece, digamos. Pero lo que no tendría uno que dejar es que, o dejar realizar, es que eso sea el impulso reinante a la hora de la expresión. Igual, yo digo, y reitero que esto Proust de alguna manera lo hace involuntariamente, como dice Cagney, porque él tiene un plan de obra. Lo que pasa es que justamente ese plan se ve traicionado de alguna manera, aunque se cumplimenta, con situaciones contingentes que lo invitan a escribir aquello que está sucediendo. O sea, fíjate en algo, este problema con Alfred Agostinelli, que es la muerte de quien él está profundamente enamorado, una muerte trágica, ¿no? Y esa muerte trágica implica de alguna manera justamente una pulsión narrativa que no se detiene. Yo pienso en aquel que escribe de modo catártico, ¿no? ¿Cuánto ejercicio? Hay un sentido ahí de lo que se quiere hacer, de lo que se quiere expresar, tal dolor, tal fuera, pero cuánta injerencia hay de el sesgo, si se quiere, o mejor dicho, el sesgo de la corrección del lado de la inteligencia. Muy poco. O sea, hay algo que se quiere decir, algo que se prevé, no sé, como el Stier quiere pintar las marinas, o como Proust quiere decir de lo que Albertín supone, pero bueno, o sea, me parece que en ese caso es una anticipación de sentido que no es tan influyente a la hora del proyecto de la expresión. No hay un proyecto, hay simplemente una expresión. No sé si respondo igual la pregunta que me estás haciendo. Sí, lo que pasa es la pregunta, quizá agrego una pregunta más. No supone que entendemos o que estamos hablando del saber solo como saber intelectual o como saber de la inteligencia, dejando de lado los otros modos de saber. Es decir, que estamos tomando como definición de saber el saber, digamos que no es el saber, ni siquiera el saber cómo, que podría ser uno de los modos del saber, digamos, un modo de saber, sino este saber qué, centrado en el modelo o en la línea del saber intelectual, el saber del entendimiento. Entonces quizá pensaba, mientras te escuchaba, en esa insistencia de dejar de lado el saber, quizá es dejar de lado el saber
entendiendo, si es que entendemos por saber, solo el saber intelectual o el saber... Sí, no, eso sí, porque además pensalo en este sentido, ¿no? Cuando él habla, o sea, por ejemplo, el mismo Swan dice que la impresión le da a conocer, o que él encuentra ahí la esencia del amor y la alegría. O sea, hay un saber, pero que no está asociado. Mira, yo lo pienso en el tema de la pintura, se ve un poquito más fácil, porque la pintura, por ejemplo, toda la introducción de la perspectiva en pintura implica una intelectualización de la pintura, porque la vida no, o sea, uno no experimenta la visión con perspectiva. O sea, la perspectiva es una suerte de falsificación de la experiencia sensible. Y justamente pintura como la de Cézanne implica romper con esa falsificación de la perspectiva. Entonces, me parece que se está haciendo alusión a esto, ¿no? Así como la perspectiva puede introducir una visión del mundo que es ficticia, que no es real, lo mismo tiene que pasar en la literatura. Lo que no quita que uno no sepa cosas del mundo que no sean del orden de lo intelectual. Ahí, para el que pidió lo visible y lo invisible, en francés lo acabo de poner en PDF. Y acá había un mail. A ver, después tenemos... Dice Adrián, los textos que deja Martín, ¿por dónde los envía? Dejo un mail aquí. Directamente en el chat están, Adrián, y los puedes bajar ahora mismo, los puedes descargar ahora mismo. Silvia. Bueno, no sí. A ver, Francisco. Sí. Vamos, quieren por orden a ver Francisco, que dice yo también. ¿O querías decir algo, Martín? No, yo solo iba a decir que Julia pone el ensayito previo, supongo que se refiere a Contra Saint-Beuve, que la vez pasada lo nombramos, donde él habla justamente de que el orden de las impresiones es anterior al de la inteligencia. No sé si te refieres a ese ensayo o algo de los placeres y los días o otra cosa. En castellano también lo puedo compartir mientras escucho la pregunta, Laura, si querés. Sí, Francisco, ¿querés formularla? Sí, bueno, no, pero si queréis comentar quizás los otros, es simplemente que estaba pensando en el tema que estaba preguntando Laura antes, de las pinceladas y el error, y me vino a la mente, pues uno siempre barriendo hacia casa, algo de Levinas de Totalidad de Infinito cuando habla de Proust, y quería preguntarte tu opinión, si te lo leo, es muy corto. Dale. Es muy corto. Ay, se me ha perdido, he perdido aquí está. Bueno, a lo mejor está sacado de contexto y a lo mejor no te llega, pero no nos indica, bueno, esto es Levinas, el derecho sería la esencia de la cosa, con relación al cual el revés, en el que los hilos son invisibles, soporta servilmente. Pero Proust admiraba el revés de las mangas de un vestido de gran dama, como esos rincones sombríos de las catedrales, trabajados sin embargo con el mismo arte que la fachada. Y sí, el revés, lo invisible del mundo, digamos. Vale. No, o sea, yo desconocía ese pasaje, pero justamente lo invisible del mundo. No, igual comentá lo que vos quieras, porque el que conoce el pasaje sos vos, pero yo lo que sí que sí cae como un anillo al dedo. Cae como un anillo al dedo porque el derecho de las cosas, la esencia de las cosas sería lo que el concepto filosófico nos dice, pero para Proust la esencia de las cosas está en el revés, digamos, en aquello que se me muestra velado a través de lo sensible y que no tiene que ver con una separación ilegítima de la idea de aquel lugar en el que se me aparece, digamos, porque eso es lo que está de alguna manera denunciando Merleau-Ponty. No, o sea, no vamos a aprender la esencia del mundo intelectualizando lo visible. No, la esencia del mundo está en lo visible. ¿Sí? La esencia de Combray, dice, por ejemplo, Mauro Carbone, el en sí de Combray está en ese relato que aparece en la narración. No puede ser separado de ello. Cuando dice Proust, mismo Proust dice, para mí Combray era a una hora determinada un personaje o una situación. No, eso no es la realidad. Eso es lo que la memoria voluntaria depuró y me trae ahora. Eso es lo que la inteligencia abstrajo y me trae ahora. Pero la esencia es otra cosa. Y a mí me resuena una cosa que acá casi me voy a ir pero muy lejos, pero aún sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, cuando Nietzsche habla del concepto, dice que el concepto implica igualar lo no igual y olvidar las diferencias propias de lo individual. O sea, en la experiencia no encontramos la silla, encontramos una realidad que es
multiforme, rica, y después sí, viene el pensamiento conceptual que quiere manipularla, que olvida las diferencias, que iguala las cosas no iguales. Bueno, la Recherche de alguna manera es un esfuerzo por recoger lo individual de algunas experiencias, porque la esencia está en eso, ¿sí? Es como que yo te diga, todos podemos hablar de lo que es la muerte, pero la muerte uno la va a conocer cuando le acaezca a alguien que tiene, cuando la padezca cerca. Entonces, sí, es terrible, bueno, hasta que se te muere el que amás, y ahí la esencia de la muerte probablemente esté más dada en esa impresión sensible que en cualquier tratado sobre la muerte que alguien pueda escribir. Me parece que Proust reivindica de alguna manera ese revés de las cosas. Y el derecho sirve como cualquier derecho para darle un orden al mundo, nada más. Pero no para expresar la realidad de las cosas. Gracias. Silvia nos escribe, leyendo la biografía de Tardieu, me dio la impresión de que Albertine no estaba prevista en el plan original, justamente porque luego de la publicación del primer tomo muere Agostinelli. Sí, 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 además ese amorío que él vive, es todo fruto de uno hasta podría decir, bueno, cosas buenas que generó la Primera Guerra Mundial, y bueno, que a Proust se le pare la imprenta y haya tenido que escribir tanto, porque aparece este personaje con una relevancia por ese enamoramiento que tiene Proust por Alfredo Agostinelli, y después por su repentina muerte. Entonces, en ese sentido, digamos, hola Pachu, en ese sentido, me parece que lo que dice Tallí en la biografía, en el Proust de Tallí, es muy acertado. O sea, yo no sé, no puedo decirlo a juzgar porque no conozco si él deja constancia de eso en alguna carta, pero seguramente no haya estado, por lo menos no tan presente como está en la novela, el personaje. Y ahí es donde también se explica las sucesivas reformulaciones del proyecto de la obra. Piense que una obra que va a tener 3 tomos, en una segunda reformulación termina teniendo 7. Y con un narrador que dice, con un escritor que dice, tengo tantas obras, tantos libros que ofrecerle que tengo miedo de morirme sin terminarlos, digamos. Entonces me parece que sí, que en ese sentido, uno casi, no voy a decir que no va a agradecer la muerte de una persona, pero sin esa muerte no hubiera sido la Recherche lo que es, digamos. Bueno, Martín... gracias por la cita. No, ahí está, sí. Agregamos una última pregunta de Julia, porque estamos sobre la hora, depende si tenés unos minutos más. No, sí, la pregunta sí, y terminemos con eso. Vamos cerrando, sí. Dice Julia, en un ensayito previo a En busca del tiempo perdido, Proust dice que en puesto 1 respondí de la esa, importancia... la respondí esa. Porque perdón, después ella me contestó por el chat, no pasa nada, pero para que no la leas toda. El ensayo previo es contra Saint-Beuve, que yo leí una cita la vez pasada. Y Darko quiere decir algo, no sé qué quiere decir, así terminamos con él. Sí, dale. Sí, Darko, cuando quieras. Sí, ahora sí, me había enredado. Sí. Hola Martín, muchas gracias por la exposición, muy buena. Sabes que yo quería leer son 5 líneas que tienen relación con, a mí la lectura de la Recherche se me ha mezclado la literatura con el arte, la filosofía, ha sido como una explosión así. Y ahí andaba buscando acá entre las muchas cosas que he coleccionado en estos varios meses que llevo leyéndola, una cita de Munch, del pintor noruego, que me encontré con la sorpresa que además era un gran escritor. Increíble. Entonces, mira, él dice, en la pintura, como en la literatura, a menudo se confunden los medios con el fin. La naturaleza es el medio, no el fin. Si se puede obtener algo alterando la naturaleza, hay que hacerlo. En un estado de ánimo intenso, un paisaje ejercerá cierto efecto sobre la persona. Al representar este paisaje, la persona llegará a una imagen de su propio estado. Y ese estado de ánimo es lo principal. La naturaleza no es más que el medio. ¿Hasta qué punto se parece luego la imagen a la naturaleza? Eso carece de importancia. Me pareció... Me parece bárbaro y quiero decirte un comentario sobre eso, después te dejo agregar, perdón, pero ¿se acuerdan cuando leímos el primer pasaje? El narrador dice, frente a esa rememoración, dice, buscar, se pregunta, dicen, más aún crear, o sea, la experiencia es motivo
que fomenta la creación, y en esa creación, y te lo uno con el final de la novela, cada uno termina siendo lector de sí mismo. O sea, uno se lee a sí mismo en la creación artística que hace. Esa imagen producida por el medio, que es la naturaleza en los términos de Munch, me permite reencontrarme a mí mismo de alguna manera, y qué importa si esa imagen es o no la naturaleza, digamos. Exacto. No sé qué ibas a agregar vos. No, eso que me pareció muy de acuerdo con lo que hablaste hoy día, sobre todo, bueno, y la vez pasada, eso, nada más. Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Darko. Muchas gracias a Martín, a todas y a todos. Y lindo sería saber que nos quedan varios jueves más. No vamos Queda a uno decir más. que el próximo es el último. ¿no? Arma un Así curso. que, Arma un claro, curso. sí. El año que viene vamos a ver cómo lo seguimos. Así que hasta el próximo encuentro, vamos a decir. Bárbaro. Bueno, los Muchas espero a todos el gracias, lunes. Martín. Los que puedan en la Excelente. entrevista están más que invitados. Sí, bueno. Y bueno, los que quieran ir comprando el libro también no tienen más que Sí, ver eso lo que obvio. Eso están todos más que invitados siempre. Y se reciben después las críticas. Muchas Hasta gracias luego. a todos y a todas. Buena Gracias, tarde Martín. todavía, buenas Gracias. noches. Chao a todos. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Hasta luego. Martín. Muchas Gracias. gracias.